Bueno, vamos a continuar ahora con cuál es la importancia del vector de Lenz y demás para la mecánica cuántica y en particular para el átomo hidrogenoide. Eh, a mí, por lo que me parece que es particularmente divertido, es porque primero me muestra que los sistemas que son exactamente solubles en mecánica cuántica tienen un montón de propiedades muy sutiles, ¿sí? De hecho, son tan sutiles y tan interesantes estas propiedades que generaron un campo en sí mismo de investigación, que es lo que se denomina sistemas integrables. O sea, los sistemas integrables son eh, aquellos que tienen solución exacta, tanto en sus autofunciones como en su espectro. Y de hecho, gracias a la teoría de integrabilidad, uno puede, estudiando realmente las simetrías de un problema, uno puede ver si ese sistema tiene solución exacta para todo el espectro discreto o no, o solamente tiene solución exacta para una parte del espectro discreto, etcétera. Entonces, y realmente uno, cuando uno se adentra en esa teoría, ve que lo importante es el número de operadores que conmutan entre sí, ¿sí? Por eso es particularmente interesante ver cuáles son los operadores no triviales distintos que conmutan entre sí y eso me da una muy buena intuición si el sistema es exactamente soluble o no. Así uno sepa cuál es la solución o nunca uno sea capaz de fabricarla, pero en general si uno sabe que el sistema es integrable en algún momento aparece la solución. Entonces, lo importante, lo interesante del vector de Lenz, que a esta altura lo podemos ya escribir en forma explícita, ¿sí? El vector de Lenz en mecánica cuántica se puede escribir básicamente en términos eh, de operadores más simples. O sea, básicamente lo único, uno piensa que este es que uno lo está aplicando a un problema que en realidad viene de un problema clásico que uno lo cuantizó, ¿sí? Entonces no es de extrañar que el vector de Lenz se puede escribir en términos de los operadores posición, momento lineal y momento angular, porque son básicamente las únicas cantidades que hay en este tipo de problemas. Entonces la expresión es de la forma 2 sobre mu cuadrado, el momento angular orbital, producto vectorial, el momento lineal, menos el momento lineal, producto vectorial, el momento angular, más eh, el operador R vector sobre R, sobre el módulo de R. Fíjense que, bueno, este vector me dice que, bueno, va a jugar alguna importancia, va a tener que ver con el jueguito de cómo es el producto vectorial entre el momento angular orbital y el momento lineal. En mecánica clásica, el vector de Lenz está fuertemente asociado a que el, el movimiento se realiza en un plano, ¿sí? Para que, digamos, la conservación del momento angular, lo que me dice, sí, que el momento angular va a ser una constante, pero no me dice exactamente en qué plano y cómo va a ser el momento que se va a, a conservar. Pero bueno, lo interesante es que sí, vamos a decirlo así, si H es de la forma, bueno, energía cinética eh, menos z e cuadrado sobre r, lo que uno puede verificar es que el vector de Lenz conmuta con el hamiltoniano. De hecho, las tres componentes del vector de Lenz conmutan con el hamiltoniano, con lo cual uno empezaría a sospechar de decir, bueno, pero eso ya es como,
son como muchos vectores, por así decirlo, que conmutan con el hamiltoniano, que las tres componentes del momento angular, no conmutan entre sí, que las tres componentes perdón, que el momento angular al cuadrado, que las tres componentes del vector de Lenz. Entonces uno podría llegar a tener la sospecha de que, si bien es cierto que cada una de las componentes del vector de Lenz, digo vector de Lenz para no decir operador, el operador vectorial o el operador que tiene que ver con el vector de Lenz, eh, que las tres componentes del vector de Lenz, que uno lo escribe aquí en forma de operador, conmuten con el hamiltoniano, me tiene que hacer pensar si efectivamente ahora, así como las tres componentes del momento angular no conmutan entre sí, lo que uno tendría que hacer es hacer un montón de verificaciones, como es la relación de conmutación entre las componentes del vector de Lenz y las componentes del momento angular. Este operador definido de esta forma es efectivamente un operador vectorial, porque podría resultar que uno escriba esta relación y, y uno no tener de todas formas un operador vectorial. Hay que chequear que eso es un operador vectorial. Y, y así. Entonces, el plan que uno tendría que seguir es agarrar, ver cómo es el conmutador de las componentes del vector de Lenz entre sí, cómo se comportan las componentes, cómo son los conmutadores entre las componentes del momento angular orbital y el vector las componentes del vector de Lenz, etcétera, etcétera, etcétera. Y ver si hay alguna relación algebraica simple que a uno le permita, bueno, escribir tratar de escribir el momento, eh, perdón, el hamiltoniano en términos de cosas que tengan que ver con el vector de Lenz. Bueno, eh, esas cuentas uno las puede hacer, son laboriosas, pero en principio son como podríamos decirlo, no hay secretos, es álgebra pura y dura, hay que escribir conmutadores y trabajar un poco. Y uno puede ver, por ejemplo, que las componentes del momento angular con las componentes del vector de Lenz satisfacen la relación de conmutación que uno esperaría, que suena como razonable. Bueno, acá no sé si poner K, porque se podría, pero supongamos que no se van a confundir. Entonces esto es epsilon i j k, k sub k. O sea, las componentes del vector de Lenz, las tres componentes del vector de Lenz, efectivamente satisfacen las relaciones de conmutación con las componentes del momento angular que uno esperaría para un operador vectorial, ¿sí? Recordemos que si uno pone algún operador aquí y se cumple esta relación cíclica tan bonita, uno efectivamente está hablando de un operador vectorial. Si uno pone R, las componentes de R, del operador posición, efectivamente cumplen esta misma relación, lo mismo que las componentes del momento lineal. Entonces, uno efectivamente tiene un operador vectorial, lo cual es muy bueno porque me dice que efectivamente tengo una cantidad física, porque uno podría haber escrito un conjunto de tres operadores y bueno, y si no satisfacen esta relación, es difícil asociarlo a un vector físico, mientras que como se cumple esta relación, efectivamente uno puede hablar de que uno tiene un vector físico dando vuelta. De todas formas, uno, así como se puede comprobar esto, también se puede comprobar que el momento, si uno agarra, por ejemplo, el momento angular al cuadrado y calcula cómo es el conmutador con, el, con las componentes del vector de Lenz, uno puede ver que esto es distinto de cero. Es decir, el momento angular al cuadrado no conmuta con las componentes del vector de Lenz. Como si, digamos, el momento angular al cuadrado sí conmuta con sus componentes, con las componentes del momento angular, pero bueno, esto no es cierto. Bien,
¿Qué cosas sí se pueden eh, probar, básicamente? Bueno, hay distintas opciones. Yo voy a tratar de dar la menor cantidad posible de relaciones, pero hay un par de relaciones que sí se pueden demostrar, que son relativamente simples, ¿sí? En particular se puede ver que que el vector de Lenz al cuadrado se puede escribir como dos veces el hamiltoniano sobre la masa, la carga a la cuarta, el momento angular al cuadrado, más h barra cuadrado, más una identidad. ¿Cómo se hace esto para demostrar esto? Y bueno, hay que trabajar un rato, pero se puede hacer, no es tan complicado. Fíjense que, bueno, hay que tener un poquito de cuidado con las unidades, pero eh, fíjense que esto que está aquí, si uno mira esta cantidad, lo que uno se da cuenta es que el vector de Lenz en principio no tiene que tener unidades, ¿sí? Eh, ¿Por qué? Porque R sobre R no, el R vector sobre R escalar no tiene unidades, así que más vale que todo esto que esté por aquí, el primer término no tenga unidades, ¿sí? Eh, y uno puede reescribir esta relación, utilizando esta relación, uno puede escribir, al menos formalmente, que el hamiltoniano es exactamente igual a menos mu e a la cuarta sobre 2, 1 sobre, eh, acá, bueno, voy a tratar de vuelta de escribir la menor cantidad de identidades posibles para que si ustedes quieren chequear los resultados, sepan cuáles son los pasos intermedios que tienen que seguir. Pero esto se puede escribir como 1 sobre a cuadrado más l cuadrado más h barra cuadrado, donde a es un operador que, bueno, tiene que ver obviamente con el, con h, ¿ok? Perdón, con h, con el vector de Lenz al cuadrado. Uno puede ver formalmente que, bueno, que a cuadrado, eh, vamos a escribir así, que a cuadrado en realidad tiene que ver con eh, la masa a la cuarta sobre 2h por k cuadrado, ¿sí? Es decir, esto no es exactamente una inversa, eh, tiene que ver más que nada con pasar términos, pero esto A está definido por esta cosa. O sea, de alguna forma esto no es una relación óptima en el sentido de que H está en los dos términos, ¿sí? Pero no es tan grave. No, no es tan complicada, no va a ser la primera vez que ustedes escriben una ecuación en la cual tienen, bueno, una dependencia en ambos lados. Pero uno puede escribir esto, no es que H esté escrito en términos de operadores independientes a H, ¿sí? Pero bueno, es una expresión que es útil. ¿Por qué? Porque se puede hacer un truco muy, muy simpático, muy, 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 muy simpático. Hay gente que le gusta decir que hay un vector A, un operador vectorial A, que en realidad es de la forma raíz cuadrada, por eso van a decir A cuadrado es de esa forma. La masa, E a la cuarta, todo sobre 2h por K. Obviamente todas estas expresiones uno tiene que pensar que si son operadores, que si tienen sentido la definición de estos operadores en el espectro discreto. En una de esas, algunas de estas identidades no tienen sentido en un sentido general en todo el espectro, ¿ok?
Pero bueno, cuando uno tiene la relación esta que depende entre H y A, fíjense que esto que está acá abajo tiene una forma muy bonita, una especie de, de- de que uno agarró y hizo multiplicó alguna expresión como simétrica en L más A y L menos A. De hecho, se suele introducir, y esta ya es la última definición, se introduce unos operadores J1 y J2 que son de la forma un medio, L más A y J2 que es de la forma, perdón, J2 que es de la forma un medio L menos A. ¿Ok? Entonces, un segundo, porque tengo la intuición de que tengo algún signo incorrecto y creo que el signo incorrecto, el signo que me estoy olvidando es menos a cuadrado. Y tiene toda la pinta de que es menos a cuadrado. Sí. Entonces, ahí está. Eh, y además ahí todo... Una cosa que uno puede hacer para ganar un poco de intuición respecto a estas expresiones es en particular tratar de ver cómo son las unidades, ¿sí? Una cosa que no es obvia, pero que uno puede tratar de ver, es que efectivamente A tiene unidades de momento angular, ¿sí? Y eso sí es importante. A, las unidades de A son las de momento angular. Y es por eso que, bueno, tiene sentido escribir esta expresión, decir que uno combinando el momento angular orbital más A, uno puede escribir una especie de, especies de momentos angulares. De hecho, y esto sí es, esto es totalmente fantástico, lo que uno puede ver es que las componentes de J1, por ejemplo, las componentes de J1, la componente I y la componente J de, del operador J1, esto es igual a IH barra la suma sobre K, epsilon I JK, J1K. O sea, J1 realmente es un momento angular y J2 también realmente, o sea, lo mismo, esta misma expresión también vale para J2. O sea que J1 y J2 son realmente, eh, eh, son realmente momentos, momentos angulares. No, ¿ves? Perdón, voy a tener que volver. Un segundito, esto no es menos a, sino que es realmente a cuadrado, disculpen. Y lo que uno puede ver es que si todo esto está definido de esta forma, hay que hacer un poco, de vuelta, hay que hacer un poquito de álgebra y utilizar algunas relaciones que por ahí no son obvias, pero lo que uno puede ver es que J1 cuadrado más J2 cuadrado son exactamente iguales a, bueno, un medio de L cuadrado más A cuadrado. Hay que escribir todos los productos, hay que tener cuidado con el orden, pero se puede verificar esto. Con lo cual, con lo cual, el hamiltoniano se puede escribir en términos de menos mu e a la cuarta sobre 2 1 sobre 2 veces J1 cuadrado más J2 cuadrado más H barra cuadrado. O sea, el hecho de que de que en esta expresión esté H barra cuadrado y no tenga nada más suelto, lo que me dice es que A tiene que tener unidades de momento angular, L
ya sabemos que tiene unidades de momento angular, pero bueno, acá ya está dicho que A se tiene que comportar como un momento angular, entonces este truco es como esperable en algún sentido. Pero de última, uno tiene que tratar de seguirla a la cuenta para que todo adquiera un poco de sentido. Entonces, cuando uno tiene esta expresión, es fantástico, porque si J1 y J2 son momentos angulares, el espectro de todos los momentos angulares ya se sabe cómo son, ¿sí? J1 tiene que tener, ¿sí? Uno no sabe cómo, pero el espectro discreto, el espectro de J1, ¿sí? Cuadrado, sabemos que es de la forma h barra cuadrado por numeritos cuánticos que sabemos perfectamente cómo son, ¿sí? Sabemos que eso, que los numeritos cuánticos esos tienen que ser de la forma J1 por J1 más 1, y el espectro y los autovalores de J2 cuadrado tienen que ser de la forma h barra cuadrado J2 por J2 más 1. Y se acabó. Con lo cual, con lo cual, ¿sí? Eh, uno, uno podría tratar de, de ver cómo son esos numeritos cuánticos, ¿sí? Pero básicamente uno puede restringir un poquito esas, esas, esas operaciones. Hay distintas formas de hacerlo, pero básicamente lo que uno tiene que analizar cómo es el producto escalar entre el operador A y el operador L, que es lo mismo que el producto escalar entre L y A. Pero si uno hace todas estas cosas, básicamente lo que saca es que J1 al cuadrado en realidad es igual a J2 al cuadrado, con lo cual J1 y J2 son iguales. Tienen básicamente, son exactamente el mismo operador, aunque tengan una forma que parece que son distintos, son exactamente el mismo operador, con lo cual, con lo cual, en realidad, esa cosa que es de la forma J1 por J1 más 1, más J2 por J2 más 1, en realidad no es nada más ni nada menos que dos veces algún J por J más 1. Con lo cual, el espectro, porque fíjense que uno dice, bueno, si conozco el espectro de los operadores J, conozco el espectro del operador H. Y el espectro y este espectro, el espectro de este operador lo conozco por la sencilla razón de que es un momento angular. Entonces, E sub J no es otra cosa que menos mu, la carga de la cuarta, sobre dos veces h barra cuadrado por 1 sobre 4 veces j por j más 1 más 1. Y se acabó. Se acabó. A ver, por supuesto, uno dice, bueno, pero atravesar eh, todas estas identidades algebraicas puede ser un trabajo bastante complicado. Y hay muchísimo ingenio en tratar de escribirlas de una forma apropiada. Eso es cierto. Pero lo interesante es que eh, es la búsqueda de estos operadores, la búsqueda de escribir todas estas transformaciones, de tratar de escribir el hamiltoniano en términos de estos operadores, viene dada a partir del hecho de que uno sabe de que el sistema es integrable, de que el sistema tiene solución exacta. Entonces lo que uno cree es que hay una forma algebraica simple de encontrar el espectro. Y ese es el punto. En el mismo sentido en el cual en el oscilador armónico uno sabe que hay una forma simple de escribir el hamiltoniano, ¿sí? En términos del operador número, y que uno sabe que ese operador número me sirve para
para encontrar el espectro, en el mismo sentido que analizar el espectro del oscilador, perdón, del momento angular, uno lo puede calcular haciendo álgebra, en el mismo sentido, si uno sabe que un, eh, que un problema, que un hamiltoniano dado es exactamente eh, soluble, tengo un espectro, el espectro lo puedo encontrar en forma analítica de alguna forma, eso quiere decir que hay un conjunto de operadores que me permiten encontrar el espectro básicamente utilizando identidades algebraicas. O sea, esto que está acá. Tengo que escribir el hamiltoniano en términos de operadores, de operadores eh, simples que tengan espectro simple y entonces, que es básicamente esta expresión que está acá recuadrada, entonces el espectro de Hamiltoniano es realmente una función simple del espectro de los operadores que tienen, bueno, que tienen un espectro conocido. Fíjense que uno diría, bueno, casi pareciera que los problemas exactamente solubles, entonces los tengo que escribir o en términos de un operador número o en términos de un operador momento angular, que son los únicos operadores que uno sabe que tienen un espectro realmente simple, un espectro discreto simple siempre. ¿Sí? Bueno, y un poco pasa por ahí. ¿Sí? Entonces, desde ese punto de vista, en toda la materia, los únicos operadores que hemos visto que tienen un espectro simple per se son el operador número y los operadores momento angular al cuadrado. Bueno, es como filosóficamente es interesante la propuesta esto de que, tengo un operador, tengo un hamiltoniano que es exactamente soluble, bueno, capaz que lo puedo escribir solamente en términos de momentos angulares o de operadores que se parecen mucho a momentos angulares o operadores números. Y entonces el espectro es trivial. Es trivial porque el espectro de los operadores momento angular y de los operadores número es trivial. Yo creo que es súper divertido, es muy interesante saberlo en esta etapa de la carrera. Y bueno, y este es el resultado. Obviamente, obviamente si uno dice, por ejemplo, que uno dice que uno tiene un numerito, ahora uno dice que uno tiene un numerito cuántico n, que es de la forma 2j más 1, uno puede reducir toda esta expresión a G sub n igual a menos la masa reducida, la carga de la cuarta, sobre 2h barra cuadrado, 1 sobre n cuadrado, que es el resultado que conoce uno eh, del átomo hidrogenoide. O sea que filosóficamente toda esta parte, básicamente lo que uno termina haciendo es decir, bueno, en realidad el vector de Lenz es un vector que es parecido o me permite introducir operadores de momento angulares, que son en un todo parecido a los operadores de momento angular orbital, y, me muestran que escribir el hamiltoniano en términos el hamiltoniano del átomo hidrogenoide, escribir el hamiltoniano del átomo hidrogenoide en términos de operadores cuyo espectro es simple es posible y me permite redescubrir el espectro del hamiltoniano del átomo hidrogenoide en forma trivial. ¿Sí? Yo creo que de vuelta, es particularmente divertido, particularmente fuerte el resultado, eh, por la simplicidad una vez que uno llega, está bien, toda la parte de conmutadores y de interpretar cómo son estos operadores puede llegar a ser un poquito complicada, pero bueno, eh, no agrega conceptualmente tantas cosas, ¿sí? Pero me dice que hay conexiones entre los operadores de los problemas exactamente solubles que son como muy, muy profundas, muy ricas en sí mismas, ¿sí? Bien, esto, esto también me dice de alguna forma de eh, por qué
estados perdón, del átomo hidrogenoide tienen la degeneración que tienen. ¿Por qué? Porque hay un montón de operadores dando vuelta que, que conmutan y que uno tiene un montón de libertad para, para escribir el hamiltoniano en términos de los operadores que a uno se le ocurran, básicamente. No solamente lo puede escribir uno en términos del momento angular orbital al cuadrado, sino que uno puede introducir otros operadores y bueno, y el espectro, bueno, manifiesta, en su degeneración, manifiesta todas estas relaciones de conmutación que están por detrás. Yo ahora voy a parar de vuelta la grabación, así genero otro archivo distinto, otro videíto distinto. Y el nuevo videíto, la idea es que va a tener otra solución más aún de, del, del, del átomo hidrogenoide. ¿Y por qué? Y porque me permite manifestar de vuelta todas estas simetrías que tiene el problema, pero no ahora haciéndolo a nivel tan abstracto como es con álgebra de operadores, sino haciéndolo a un nivel un poco más, como podríamos decir, más elemental, en el sentido que depende de que uno pueda hacer cambios de variables en ecuaciones diferenciales, que se supone que es una de las cosas en las cuales tenemos mucha práctica. Entonces, básicamente, el siguiente tema de lo que va a depender es que uno puede escribir el operador laplaciano en un sistema de coordenadas que no es el sistema de coordenadas esférico, sino que es otro sistema de coordenadas. Después de todo, a uno en métodos le enseñan de que el laplaciano es un operador separable en un montón de sistemas de coordenadas curvilíneas ortogonales. Entonces vamos a utilizar esta propiedad para poder escribir el hamiltoniano del átomo hidrogenoide justamente en uno de estos sistemas de coordenadas curvilíneas ortogonales en las cuales el laplaciano es separable. Interrumpo ahora la grabación y sigo en instantes.